Muchas gracias, hermanos. Para mí es un privilegio estar frente a ustedes mediante esta plataforma. Más aún, llevar la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Es que, antes de iniciar, antes de abrir la Biblia, vamos a una pequeña oración, ahí donde estamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecerte por este sábado que tú nos das. Señor, gracias por la protección y los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por traernos a este sábado a estar en paz contigo, Señor, y aprender más de ti. Ahora que vamos a ver tu palabra, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para poder comprender lo que hoy nos vas a mostrar. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es una alegría grande poder verlos. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Esta tarde aprenderemos, ¿no? Siempre, cada vez que doy un tema, yo aprendo un poco más, ¿no? Y esta tarde vamos a aprender cómo crecer en Cristo. Ustedes recordarán que para que una plantita pueda crecer, es necesario de algunos elementos, ¿no? Como es el agua, el sol, ¿sí? También se necesita abono, una buena tierra. Y definitivamente, para un cristiano también es importante. Un momento, hermanos, por favor, un momento. Sí, ahora sí, sí va a apagar la computadora. Bueno, para un cristiano también necesita de unos elementos para crecer en Cristo. Así es que hoy vamos a analizar estos elementos, ¿no?, que nos van a ayudar a poder crecer en Cristo, acercarnos más a Él, ¿no?, asemejarnos más a Él. Lo vamos a analizar en una historia de la Biblia que es muy conocida, ¿no? La alimentación de los 5,000. ¿Quién no ha escuchado este milagro? Recuerdo en infantes, cuando estaba en infantes, en primarios, ¿no? Mi maestra me contaba, ¿no? Y todos nos quedábamos sorprendidos, ¿no? Cómo es que el Señor realizó ese milagro, ¿no? En esta tarde vamos a analizar este milagro. Vamos a encontrar elementos claves que necesitamos para poder seguir creciendo en Cristo. Porque saben, ser un miembro de iglesia es muy sencillo. Es fácil, ¿no? Es venir, asistir. Bueno, ahora asistir desde casa, un poco más fácil, ¿no? ¿No? De repente es participar, ¿no? Pero ser un cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo, ¿no? Y ¿cómo se conoce un seguidor? Porque el seguidor empieza a optar, ¿no?, algunas cualidades de quien sigue, ¿no? Cuando vemos a un seguidor de algún cantante, ¿no?, muchas veces se viste de esa forma, ¿no? Inclusive yo veo algunos bueno, hay algunos cantantes que se tatúan, ¿no? Entonces el mismo, el que lo sigue, también se tatúa, o se viste de una forma, él también se viste de esa forma, ¿no? Es igual, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que somos seguidores del equipo de fútbol? Compramos la camiseta, ¿no? Empezamos ahí a tratar de asemejarnos, ¿no? Tratamos de hacer acciones que muestren, ¿no? Y ahora, ¿qué acciones nosotros tomamos para mostrar que somos cristianos, seguidores de Cristo? Primer elemento que es muy importante en la vida de un cristiano es la oración. ¿Saben? En el versículo del 1 al 4 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan es uno de los apóstoles, ¿no?, que narra este milagro, como también lo narra Lucas, ¿no?, Mateo. Pero Juan no da algunos detalles, como lo encontramos en Lucas 9, versículo 10, ¿no? Dice que Jesús se apartó a un lugar desierto, ¿no?, a un lugar alejado. Saben, Jesús vivía una vida de oración. Al momento de despertar, él oraba, ¿no? Se encontraba con su Padre. Muchas veces el Señor Jesús amanecía orando, o sea, pasaba la noche orando. Y en este momento de la historia también Jesús desea encontrarse con su Padre, ¿no? Y se va a un lugar alejado a orar. Pero ahí viene la segunda parte de la historia, ¿no? Dice que las personas escucharon de él que estaba por ahí cerca, lo fueron y lo buscaron. Y en el momento que se pasa este milagro, era en el tiempo que estaban cerca de la Pascua. La Pascua les recordaba a los judíos el éxodo que vivieron, ¿no? Sus padres a llegar a la tierra de Canaán, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Y definitivamente recordar por lo que pasaron nuestros parientes, ¿no?, antes de llegar, ¿no? Y de repente también ellos estaban pasando por un problema parecido, ya que en ese tiempo Roma los estaba oprimiendo. No, los corazones se sensibilizan, ¿no?, y estaban buscándolo a Jesús. Y dice la Biblia, ¿no?, que el Señor empezó a hacer milagros. Empezó a hacer milagros, a curar enfermos. Y es interesante ver que el Señor Jesús en Juan 14:12 dice, ¿no?, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Saben, hermanos? A veces pensamos, ¿no? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, él tenía el poder. Pero, ¿saben? Jesús, cuando vino a esta tierra, él vino como un hombre. Él dejó su divinidad allá en el cielo. ¿Y de dónde tenía ese poder? Definitivamente era de la relación con su Padre. Y eso lo podemos ver porque cuando murió, sus discípulos también empezaron a hacer milagros. Entonces, ¿podremos nosotros en un momento experimentar eso? Yo creo que sí, ¿no? Pero todo depende de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Así es que aquí nos deja un gran reto también Jesús, que necesitamos tener una vida constante de oración, porque de esa forma vamos a asemejarnos más a Él. Así que el primer elemento de esta tarde, ¿no? Bueno, es la oración, ¿sí? Pero aquí me gustaría comentarles algo más. ¿Saben? Este mundo, ¿no?, el enemigo se ha encargado de ponernos tantas actividades, ¿no? Tal trabajo aumentado, ¿no? Y la internet, ¿no? El tema tecnológico ha avanzado a tal punto que, ¿no?, los álbumes de fotos ya no existen, ¿no? Ya nadie usa un álbum de fotos, ¿no? Para eso está el Facebook, ¿no?
Y no solamente puedes ver tus fotos, también puedes ver las fotos de tus amigos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, de pequeño, cuando venían a visitar la casa, ¿no? Mis tíos, después de muchos años, ¿no? Y claro, ellos no me veían, ¿no? Y mi mamá sacaba el álbum de fotos para mostrar, ¿no? Cuando estábamos más pequeños, ¿no? Pero hoy en día ya no se hace eso, ¿no? Porque, bueno, el Facebook está inclusive, ¿no? Te saca fotos, te dice un recordatorio de hace 5 años, 10 años, ¿no? Y uno se sorprende, dice, ¿no? ¿Cómo era en esos tiempos, ¿no? Cada vez la tecnología va avanzando, pero con eso también trae que el tiempo se va cortando, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por mirar, que el tiempo se va cortando. Y es cuando a veces cometemos el error de dejar a un lado nuestra relación con nuestro Padre. Dejamos a un lado orar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos a veces al despertar, ¿no? ¿No? Automáticamente tocamos el celular, ¿no? Agarramos el celular y nos ponemos a mirar, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Y diferentes aplicativos, ¿no? A ver qué pasó, quién me escribió, ¿no? Y nos olvidamos de orar. Así es que, hermanos, demos un tiempo específico para orar. Porque si no experimentamos una vida de oración, de estar en constante comunión con nuestro Padre, vamos a perder esa relación, ese contacto, ¿no? Y seremos presas fáciles del enemigo. Ahora, el segundo elemento que vamos a estudiar esta tarde está relacionado con un problema que apareció. ¿Ya? En el versículo del 5 al 7 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Saben, hermanos, los problemas llegan a nuestra vida con un solo propósito. Dios permite que los problemas lleguen a tu vida con un solo propósito, de poder hacer de ti una mejor persona, de poder crear en ti la necesidad de acercarte a Dios. ¿Saben? Una psicóloga muy reconocida, una conferencia dijo, ¿no? A los pequeños no les faciliten todo. Desde pequeño aprendamos a decir no. Esto es una capacitación a un grupo de padres. Y este psicólogo decía, no, aprendan a decir no a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque aquel pequeño, al momento de que percibe un no, una pared, algo que no le permite hacer lo que él quiere, entonces su cerebro va a empezar a trabajar y va a empezar a encontrar alguna solución para poder tener lo que él quiere. Entonces, de esa forma, ese niño va a crecer para que cuando él sea un adulto y venga un problema, no se deprima, se destruya, ¿no? Muchos escuchamos, ¿no? Personas que se han suicidado o que están deprimidas, ¿no? Que no sabemos nada de ellos, se desaparecieron, ¿no? Porque están muy mal, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Muchas de ellas son personas que no aprendieron a lidiar con los problemas. Entonces, el Señor permite que lleguen los problemas porque Él nos quiere enseñar algo. Y acá aparece un problema, ¿no?
tema de la alimentación. Tenían hambre. ¿Sabe? El hambre, ¿no? Es algo muy, ¿no? El alimento es algo muy necesario para el ser humano para poder subsistir. Así es que el Señor quería mostrar algo en este milagro. Que no solamente, ¿no?, es importante, ¿no?, cubrir el tema espiritual, sino que cuando prediquemos, compartamos de la palabra del Señor, también busquemos en cubrir el tema humano, saber escuchar, aconsejar, orar, y si podemos apoyar a esa persona, sería excelente, porque es la verdadera forma de ayudar. A veces solamente queremos dar estudios bíblicos y con eso estamos tranquilos. No. También busquemos cómo poder ayudarlo en su parte humana, en su parte física, en problemas que pueda tener. Y bueno, el Señor ya tenía todo planeado. Como dice la Biblia, esta pregunta que le hizo a Felipe fue para probarle. Entonces, cuando Felipe llega el problema a él, definitivamente da una solución, ¿no? Y dice, 200 denarios de pan no bastaría. 200 denarios más o menos era el sueldo de 6 meses. Pero aún así, teniendo el dinero, no había un lugar para comprar tal cantidad de pan. Sí. Humanamente, el problema está muy complicado, ¿no? Porque ni consiguiendo el dinero van a poder conseguir el alimento. Y el Señor tenía la solución. Él ya había provisto la solución. El segundo elemento está en entregarlo todo al Señor Jesús. En el versículo 8 al 9, los versículos 8 al 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El Señor ya tenía provisto, ¿no? Pero aquí vemos un detalle importante, hermanos. Que el Señor permite que el ser humano entre en su plan divino. El Señor pudo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Satanás lo tentó? ¿Qué le dijo a Jesús? Tú puedes convertir piedra en pan. O sea, no era necesario que Jesús no lleguen a él con panes y peces. No era necesario porque él pudo haber hecho parecer panes, ¿no? Pero el Señor permite que el ser humano entre en el proceso divino porque Él quiere hacernos parte de eso. Cuando el Señor nos dice, ¿no? Ve, predica, sé fiel con tus diezmos y con tus ofrendas, ve a la iglesia, no ve, lleva el evangelio. No es porque el Señor necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él. Y por medio de las acciones que hacemos para Él, es que nosotros nos acercamos a Él. Y bueno, hay que destacar algo en esta parte de la historia. Que aquellos panes eran de cebada. Eso quiere decir que aquel muchacho provenía de una familia de escasos recursos. En el Talmud
que era un libro donde habla de las costumbres de los judíos, ¿no? Especifica. Hay una frase, ¿no? Pasaje que dice que hay una gran cosecha de cebada y el otro le contesta, da hilo a los caballos y a los burros. Dice que la cebada, como era un alimento que abundaba, se utilizaba para darle a los caballos y a los burros. Entonces, la gente normalmente no utilizaba este alimento, ¿no? Pero había gente de escasos recursos que sí, ¿no? Como era muy barato, hay gente que lo utilizaba para hacer panes. Entonces, aquel muchacho que trajo esos panes y esos peces, definitivamente venía de una familia pobre. Pero aquel muchacho esa tarde entendió algo muy importante, que debemos ser agradecidos con nuestro Padre Celestial y debemos entregarlo todo a Él. Saben, ¿no? Es interesante ver, yo en la labor que realizo en la iglesia, veo todo el tema de tesorería, ¿no? Informes, ¿no? El tema de la contabilidad en las iglesias, ¿no? Todo un proyecto grande. Pero ahora en pandemia, yo quedé sorprendido. Los cálculos humanos decían que está muy complicado para la iglesia poder pasar, ¿no? Esa etapa crítica de la iglesia. Y sí, ¿no? Las estadísticas mostraban que cada vez había menos donantes, ¿no? Cada vez menos hermanos empezaban a dar diezmos, cada vez disminuía la cantidad de diezmantes y ofrendantes. Pero hermanos, fue interesante ver que empezaron a haber hermanos que daban más, 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 más. Y es interesante que hace poco sacamos un diagnóstico donde hay un grupo de donantes comparando con el año pasado, ¿no? Que había disminuido. O sea, los donantes habían disminuido, pero había habido más ingresos, ¿no? O sea, quiere decir que esos pocos donantes que quedaron fueron bendecidos, ¿no? Porque pudieron dar más. Y definitivamente la fidelidad es premiada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no solamente un tema económico, ¿no? No veamos que el devolver, ¿no? Nuestros diezmos, las ofrendas, es un tema que, Señor, da, yo te doy, pero espero que me llegue más. Malaquías 3:10 habla que el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos, derramar bendiciones para aquel que es fiel. Y no es solamente dinero, hermanos. El Señor bendice de muchas maneras. En el trabajo, en la salud. Así es que, hermanos, el elemento aquí, el segundo elemento que debe quedar en nuestros corazones es ser fieles. Aprender a entregarlo todo al Señor, todo lo que le pertenece a Él. Saben, en Lucas narra que el Señor estuvo hablando, no les hablaba sobre el reino de los cielos. Y definitivamente, si no aprendemos a dejar esta tierra, a poner en primer lugar a Él, es imposible llegar al cielo. Si empezamos a amar más lo terrenal, caeremos en el gran problema, ¿no? De no poder ingresar al reino de los cielos. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos de este muchacho. A pesar de no ser una persona con muchos recursos,
decidió entregarlo todo a Jesús. Y vemos que el Señor, con algo tan simple, hizo un milagro maravilloso. Así es que no importa lo que tú tienes para entregarle a Jesús. No importa si es muy pequeño. Lo que le importa al Señor Jesús es tu entrega. Ahora vamos a ver el tercer elemento, que ahora vamos a olvidarnos un poquito del pan, de los peces como algo material, y lo vamos a enfocar como el pan espiritual. ¿Sí? El Señor, en el versículo 10, dice: entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Hermanos, el pan espiritual es muy importante en nuestro crecimiento en Cristo. Si nosotros no leemos, estudiamos su palabra, no podremos llevar su palabra a otras personas. No podremos nutrirnos. Y cuando venga un problema, cuando vengan otras ideas, seremos presa fácil. ¿Cuántos hermanos hoy en día salen de la iglesia? Porque vinieron, ¿no? Un grupo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día están los reformistas, ¿no? Diferentes grupos, ¿no? O otras religiones, ¿no? Y les hablan, ¿no? Del Señor. Algunos creen en los espíritus y tantas cosas que hay, ¿no? Y si uno no está firme, no conoce la palabra del Señor, rápidamente, ¿no? Uno va a ser convencido, ¿no? Así es que es importante que si queremos crecer en la presencia de su Padre Celestial, debemos estudiar nuestra palabra. Debemos dedicarle un tiempo al estudio de la palabra del Señor. Hoy en día han salido, ¿no? Justo ha salido un aplicativo que me parece muy bueno, ¿no? Con el que se puede hacer año bíblico juntamente con libros de la hermana Elena G. de White, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo es que uno va leyendo la Biblia y está ahí. Vemos también más adelante un párrafo, hojas, hermana Elena G. White, y uno se va nutriendo. Hoy en día la lección, la escuela sabática, hay matutinas, hay mucho, hermanos, mucho por aprender. Pero necesitamos brindarle un tiempo. Tiempo al estudio de la palabra del Señor. Cuarto elemento que vamos a ver esta tarde, el último elemento, está relacionado con el elemento anterior y con todos los demás. ¿Por qué? Porque si yo oro, soy fiel al Señor, por lo tanto el Señor va a mostrarme, me va a dar grandes bendiciones. Yo estudio la palabra, yo estoy listo para poder testificar, compartir la palabra del Señor. Y en esta parte de la historia vemos que el Señor Jesús, Él manda a recostar a las personas y llama a sus discípulos, ¿no? Vengan. Y les reparte el pan y los peces para que los discípulos lleven a las personas. Bueno, acá encontramos la primera enseñanza del servicio. Si tú estás esperando que solamente a ti sirvan, tú no puedes ser un cristiano. Porque el Señor, ¿qué es lo primero que enseña, no? En este momento a sus discípulos, a ser serviciales.
¿no? Jesús pudo haber dicho, por favor, a ver, hagan su colita, primero las mujeres, los niños, y por aquí pasen. No, siéntense, que les llevaremos nosotros el pan. Qué atención, ¿no? Hablando en el tema empresarial, es una cultura de servicio muy, muy buena, ¿no? Y bueno, aquellos apóstoles recibieron de Jesús y llevaron el pan a ¿no? A las personas que estaban ahí sentadas. Ahora, el momento que estaban repartiendo, la canasta de aquellos discípulos se acababa. Entonces viene el segundo paso, que es volver a Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que después de que tú oras, tú eres fiel con el Señor, tú estudias la palabra y tú compartes tu testimonio con otras personas, vas a tener la necesidad de volver a Jesús. Porque vas a sentir que aún te falta conocer más de Él. Imagínense si aquel discípulo no volvía a Jesús, se quedaba con la canasta en un rinconcito, ¿no? Ese pan le hubiera durado unos días, pero luego se hubiera malogrado. Y lo peor es que ese discípulo no hubiera vuelto a Jesús. Hermanos, la vida cristiana tiene que ser una vida de testificación, de decir lo bueno que el Señor es con cada uno de nosotros. Y si tú sientes que el Señor no es bueno contigo, analiza tu vida. Analiza en qué estoy fallando. Porque como les dije, los problemas, no piensen que es un castigo del Señor. El Señor te está queriendo enseñar algo. Y el Señor te va a dar la solución para ese problema. Así como lo hizo aquel día para esas 5,000 personas. El Señor les dio la solución. Y ellos pudieron ser bendecidos. Hermanos, esta tarde el Señor nos quiere bendecir. Este 2022 el Señor te quiere bendecir. A pesar de esta enfermedad, a pesar de las dificultades financieras que pueda estar pasando, a pesar de los problemas que puedan estar pasando en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, el Señor te quiere bendecir. Pero solamente necesita algo, que tú te acerques a Él. Así que esta tarde quiero terminar con una oración para que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él. Vamos a orar ahí donde estamos, mis queridos hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecerte, porque por medio de tu palabra entendemos que tú deseas que seamos felices. Tú deseas bendecirnos, que a pesar de las dificultades que podamos estar pasando, tú deseas solucionar y enseñarnos lo hermoso que es tu amor hacia cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder acercarnos más a ti, a estudiar tu palabra, a orar, a ser fieles y, Señor, también a testificar, a compartir a otros lo que tú haces por cada uno de nosotros. Señor, dejamos estos pedidos sin merecerlos, rogando en la bendita sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.